Millones dan el diezmo, pero pocos entienden por qué. El diezmo, según la Biblia, es la entrega de la 10ª parte como señal de honra, gratitud y dependencia de Dios. Pero con el tiempo, su sentido se ha distorsionado. Para algunos es una carga religiosa, para otros un tema incómodo que se evita. Pero, ¿y si te dijera que el diezmo no comenzó con la ley ni terminó con ella? ¿Y si te revelo que nunca se trató solo de dinero, sino del corazón? En este vídeo vamos a descubrir lo que realmente dice la Biblia sobre el diezmo. Desde Abraham hasta Jesús, desde la ley hasta la gracia. No es un debate doctrinal, es una llamada al alma. Quédate hasta el final. Puede que nunca vuelvas a dar igual, porque quizás hasta hoy solo diste sin saber por qué. El primer diezmo en la Biblia no fue pedido, no fue exigido, no fue legislado, fue entregado por revelación. Abraham, el padre de la fe, acababa de librar una batalla para rescatar a su sobrino Lot. No buscaba gloria ni recompensa, pero al regresar, algo sobrenatural ocurrió. Un hombre misterioso salió a su encuentro, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. No venía con espada ni con tropa, venía con pan y vino, y con una bendición que venía directamente del cielo. Melquisedec bendijo a Abraham con palabras que no venían de la tierra. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y entonces algo se rompió dentro de Abraham, algo se encendió, sin que nadie se lo pidiera, sin mandamiento escrito, sin ley que lo exigiera. Abraham entregó el diezmo de todo. No como quien paga una deuda, no como quien cumple una norma. Lo hizo como quien reconoce una verdad espiritual. Todo lo que tengo viene de Él. Ese momento es más que histórico, es profético, porque Melquisedec no era un personaje común. Hebreos dice que fue hecho semejante al Hijo de Dios, un sacerdote eterno, sin genealogía, sin principio ni fin. Abraham no estaba respondiendo a un mandato humano, sino al resplandor de lo divino. El diezmo nació en el contexto de la adoración, no de la presión. No era un cálculo, era una ofrenda de honra, mucho antes de Moisés, mucho antes del templo, mucho antes de la ley. El corazón de un hombre decidió poner a Dios primero. Con la entrega de la ley en el desierto, el diezmo pasó de ser un acto voluntario a una responsabilidad sagrada. Dios estaba formando una nación santa, un pueblo distinto, y estableció leyes que no solo regulaban lo moral o espiritual, sino también lo económico y social. El diezmo ahora tenía estructura, pero no perdió su esencia. En Números capítulo 18, Dios ordenó que el pueblo de Israel entregara la 10ª parte de sus cosechas y ganado para sostener a los levitas, una tribu apartada exclusivamente para servir en el tabernáculo. Ellos no tenían herencia territorial como las demás tribus. Su herencia era el servicio a Dios, y el pueblo debía sostener ese llamado. Pero el diezmo no era solo para el templo. En Deuteronomio capítulo 14, también se instruye que parte del diezmo fuera compartido con los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. El diezmo se convirtió en una expresión de justicia, compasión y unidad nacional. Dios no lo estableció como una carga, sino como un recordatorio. El diezmo enseñaba al pueblo a poner a Dios primero, a confiar en su provisión y a no aferrarse a lo material. No era simplemente dar el 10%, sino honrar al Creador con lo mejor y sostener a los que servían y a los que sufrían. Era un principio de fe, pero también de justicia. Cuando Malaquías fue enviado por Dios, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios. El templo seguía en pie. Los sacerdotes cumplían con su turno, pero el corazón estaba lejos. Y el diezmo, que antes era expresión de honra, se había vuelto un símbolo de negligencia. En el capítulo 3, Dios habla con palabras que aún hoy estremecen. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No se trataba solo de cantidades retenidas. Era un reflejo de algo más grave. La relación estaba rota. El pueblo seguía con rituales, pero había dejado de temer. Seguía pidiendo bendición, pero había olvidado al dador.
El acto de dar se volvió selectivo, frío, deshonesto. Pero incluso en medio del reclamo, Dios no cerró la puerta. Hizo una promesa tan desbordante como su misericordia. Traed todos los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios no pedía dinero, pedía fidelidad, no buscaba recursos, buscaba corazones que confíen, corazones que reconozcan que todo lo que tienen le pertenece. Pero esta promesa también ha sido mal usada. Hay quienes la convierten en fórmula de prosperidad, como si diezmar fuera un negocio sagrado. Malaquías no habló de un mercado espiritual, habló de una relación quebrada. El diezmo era la evidencia visible de una fidelidad invisible, y su ausencia era el síntoma de una traición silenciosa. Muchos se preguntan, si el diezmo fue parte de la ley, ¿debería seguirse practicando hoy? ¿Qué enseña realmente el Nuevo Testamento al respecto? Jesús no anuló el principio, lo confirmó, pero puso el corazón por encima del acto externo. En Mateo capítulo 23, reprende a los fariseos diciendo, pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús no condena el diezmo, condena la hipocresía de dar sin amar, de calcular sin compasión, de cumplir sin temblor. En Hebreos capítulo 7, el apóstol recuerda cómo Abraham dio el diezmo a Melquisedec y lo presenta como un sacerdote eterno, figura de Cristo. Ya no estamos bajo el sacerdocio levítico. Nuestro sumo sacerdote es Jesús, pero el principio permanece. Se honra a quien representa lo eterno. En el libro de los Hechos, la comunidad cristiana no vivía según porcentajes, vivía según entrega total. Algunos vendían sus propiedades para suplir a los necesitados. Otros compartían todo sin retener, no porque alguien se los impusiera, sino porque el Espíritu los guiaba a dar con alegría, sin egoísmo ni temor. El diezmo entonces no desaparece, se transforma. Ya no es una norma bajo condena, sino un principio bajo libertad, un reflejo del amor, no del deber. La medida ya no es el 10%, es todo lo que tengo está a disposición de aquel que me lo dio. El creyente maduro no pregunta cuánto debe dar, sino cuánto puede honrar. Dios nunca necesitó nuestro dinero. Él no come del ganado que le ofrecemos, ni depende de las monedas que ponemos en una canasta, pero sí mira el corazón detrás de cada entrega, porque lo que damos y lo que retenemos siempre revela algo más profundo. El problema nunca ha sido el porcentaje, es la prioridad. El diezmo no es un tema matemático, es un asunto espiritual. No se trata de cumplir una cuota, sino de confesar con hechos, Señor, tú eres primero. Por eso Jesús, al mirar a una viuda depositar 2 monedas, dijo que había dado más que todos, porque no estaba dando desde su sobra, sino desde su fe. No entregó cantidad, entregó confianza. Y eso es lo que Dios sigue buscando. Adoración que brota del alma, no del hábito. Honra que nace del amor, no del temor. Entrega que brota de una revelación, no de una presión. Cuando el corazón está frío, el dar se vuelve rutina. Se da lo mínimo, se busca lo justo. Se calcula como si Dios fuera un impuesto. Pero cuando el corazón arde, el dar se transforma en alegría, en sacrificio voluntario, en una expresión de amor real. Hoy hay muchos que diezman, pero no honran. Muchos que ofrendan, pero no obedecen. Muchos que dan, pero no confían. Dios no mira la cantidad, mira la condición del alma. Y el diezmo, como cualquier acto de entrega, no es el fin en sí mismo, sino un espejo que revela si lo primero sigue siendo Él, o si su lugar fue ocupado por otra cosa. Para un creyente, el diezmo no es una fórmula, ni una obligación que cumplir para obtener favores. Es un principio eterno de honra y fidelidad. Hoy ya no vivimos bajo la ley de Moisés, pero sí bajo el señorío de Cristo, y eso exige aún más profundidad, más libertad y más verdad en lo que entregamos.
Dios no está interesado en que cumplas porcentajes fríos. Lo que Él busca es que lo pongas primero, en tu tiempo, en tus decisiones, en tus recursos, en tus planes. El creyente fiel no pregunta, ¿cuánto tengo que dar?, sino, ¿cómo puedo honrar a Dios con lo que tengo? Dar no es una transacción, es una expresión de confianza. Cuando doy lo primero, estoy diciendo, Señor, todo lo que tengo viene de ti, y sé que en ti no me faltará. Cuando ofrezco con gozo, sin temor ni amargura, estoy confesando que mi sustento no está en el dinero, sino en su presencia. Hoy, más que nunca, vivimos tiempos donde la fe se prueba también en lo material. La generosidad no es opcional, es una marca del reino. El Espíritu Santo guía a cada creyente a dar según ha prosperado, sí, pero también según ha crecido su fe. Y quien siembra con honra, cosecha con gratitud. El diezmo no es una fórmula mágica, ni una llave automática de bendición. Es una declaración silenciosa que grita, tú eres primero, Señor. No se trata de dinero, sino de fidelidad, de honra, de fe. La pregunta no es si estás dando lo suficiente, sino si estás dando desde un corazón rendido. ¿Estás entregando tu diezmo o estás entregando tu alma? Déjanos tu reflexión en los comentarios y comparte este mensaje si encendió algo en tu interior. Suscríbete para más contenido que despierta el espíritu. Bendiciones.